En abril se publica la reforma a la ley de amparo y una de las características antidemocráticas e ilegales de esta ley de amparo, o ilegítimas, es que determina que son improcedentes los amparos contra reformas constitucionales. Quitan un medio de defensa al ciudadano. Esto en abono a preparar el terreno para las reformas constitucionales en materia energética, porque suponían o presuponían que las reformas energéticas iban a generar amparos de ciudadanos, amparos de organizaciones sociales, y para evitar esta carga judicial habría que eliminar esta vía de protección de los ciudadanos y se determina con la reforma de 2013 que el amparo es improcedente contra reformas constitucionales. Se prepara el terreno para la imposición de decisiones políticas que afectan a todos los ciudadanos. Esta reforma política, de igual forma, artículo 8º transitorio, determina que una vez aprobada la Constitución, no podrá ser impugnada o controvertida por ninguna autoridad. Esta misma reforma limita los alcances de la nueva Constitución para la Ciudad de México en el artículo 122, establece las bases de lo que tendrá que ser la Constitución de la Ciudad de México. La reelección, como señalaba el senador, no va a ser imposible pararla porque ya viene en el propio cuerpo de los transitorios que en 2018 se eligen alcaldías y a partir de esa elección hay reelección de alcaldías y diputados locales. Y aparte la reelección ya está contenida en el artículo 116 de la Constitución Federal y por lo tanto es irreversible la reelección, al menos para la Ciudad de México será imposible contenerla en la nueva Constitución. Les decía que los derechos deben ser viables, deben ser eficientes, y la viabilidad implica que puedan ser ejercidos. Esta reforma constitucional tiene vicios en el procedimiento y tiene vicios de fondo. Vicios de fondo: violenta el pacto federal, poderes constituidos se entrometen en la decisión fundamental de una de las entidades, en la Ciudad de México. Hay una intromisión del 40% de asambleístas designados por poderes constituidos. Viola el pacto federal, no hay autonomía de la Ciudad de México, la autonomía está viciada desde su origen al no tener una decisión propia a través del voto libre y secreto de sus ciudadanos. Hay una imposición. Segunda imposición: el único que tiene iniciativa para la nueva Constitución es Mancera. Se violenta el derecho de iniciativa de diputados locales, federales, de senadores, de la propia ciudadanía. No tienen derecho de iniciativa, el único que la centraliza y la monopoliza es el jefe de gobierno. Medios de control constitucional sobre esta inconstitucionalidad, no la hay. Acción de inconstitucionalidad se presentó en días anteriores, suscrito por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, atacando estos vicios de inconstitucionalidad y fue declarado improcedente. En estos días se tendrá que determinar un amparo que presentaron pueblos originarios de Milpa Alta a través de su representante de bienes comunales, aduciendo la violación no solamente del derecho al voto, sino también su derecho a la consulta. Los derechos de consulta de los pueblos originarios derivan de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y del artículo 2º constitucional. Estamos en espera de la determinación del juez primero de distrito. De antemano sabemos que aplicando el formalismo en cómo están interpretando la Constitución, se ha declarado improcedente. El viernes pasado presentamos un amparo colectivo los diputados de Morena contra esta reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México. Hoy esperaremos cómo determina el juez al que se le turnó. ¿Es viable estos medios de control? Es viable si el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia, interpreta la Constitución y los derechos humanos fundamentales que se violentan en esta reforma política. Se violenta el derecho al voto, no hay un derecho igual de los ciudadanos. En la historia contemporánea de la Constitución fueron creados el estado de Quintana Roo y Baja California,
Cada entidad convocó a elecciones de sus ciudadanos. Cada entidad creó una comisión electoral, el Poder Constituyente nombró un gobernador interino para organizar este proceso electoral y cada entidad eligió a sus diputados constituyentes sin intromisión de ningún poder. ¿Por qué hacerlo en la Ciudad de México? ¿Por qué entrometerse en la vida interna de una de las entidades de la Federación? Hay una violación al derecho fundamental al voto, que es un derecho reconocido no solamente en el artículo 41 y en el 35 de la Constitución, sino también en los pactos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano. Control de convencionalidad beneficia a todos los ciudadanos y la Corte, aplicando sus mismos principios, tendrá que entrar al fondo del estudio. El artículo 61, párrafo 1 de la Ley de Amparo es inconstitucional porque va en contra del principio al debido proceso y de defensa del 14 y 7 constitucional y por lo tanto la Corte tiene facultades derivadas del artículo primero para aplicar en pro de las personas todos los derechos fundamentales y tendrá que inaplicar el artículo 61 que sería el obstáculo para entrar al fondo del amparo que se interpuso el viernes pasado. Hay elementos de la misma Corte que nos dan la razón de que puede accederse a este medio de defensa aplicando el principio de prevalencia constitucional determinado por la misma Corte en contradicción de tesis. La Constitución prevalece sobre los tratados internacionales son subsidiarios de la propia Constitución y en consecuencia, si estamos hablando que el derecho al voto está en el artículo 35, es un derecho que prevalece y los tratados los subsidiarán en su integración y en su interpretación. La Corte, ahorita el Poder Judicial tiene la pelota en su cancha con este amparo que se presentó, esperamos que sea objetivo e imparcial en su solución. No podemos permitir que los poderes federales, los poderes constituidos estén allanando el camino para prácticas dictatoriales. Hay un vicio de origen desde la minuta que aprobó el Senado el 28 de abril de 2015, porque contraviene el artículo primero de la Constitución. No se presenta un dictamen que beneficie los derechos humanos de los ciudadanos de la capital del país. No se presenta un dictamen que preserve el derecho al voto de todos los ciudadanos, el derecho de asociarse libremente y el derecho de elegir a sus gobernantes, en este caso al Poder Constituyente. Ese dictamen está viciado de origen, vicio de origen que ratifica el Senado, que como toda autoridad del Estado está igualmente obligada a preservar los principios en materia de derechos humanos derivado de la reforma constitucional de 2011. Están obligados a garantizar los principios de universalidad, progresividad, ¿sí?, de estos derechos humanos y no en una forma regresiva como lo plantean en ese dictamen. Violenta estos principios constitucionales la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados al presentar un dictamen que ratifica las violaciones contenidas en la minuta que remitió el Senado. Y el Pleno de la Cámara de Diputados vuelve a ratificar esas violaciones constitucionales. La Corte no puede decirnos que lo que está en la Constitución es constitucional. El procedimiento está viciado de origen. Hay una violación sistemática y estructural de derechos humanos de los habitantes de la ciudad, al no poder elegir al órgano que va a determinar la norma máxima, su constitución política. Y es contra estas violaciones constitucionales que hemos implementado diferentes acciones de control de constitucionalidad. Que la Corte determine o los juzgados de distrito determinen que es improcedente, será un asunto que tendremos que litigar en la instancia internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay precedentes de revisión de constitucionalidad de preceptos o normas que han impulsado algunos estados-nación sobre modificaciones a su máximo orden normativo, y la Corte ha determinado en los casos donde se acredita la violación de derechos humanos, ha acreditado su inconstitucionalidad. Este es un tema que va a seguir en estos días, al menos de aquí al día de la elección, el 5 de junio, estaremos con información de que hay votaciones el 5 de junio para elegir a la Asamblea Constituyente. No obstante, en la práctica también hay otra violación que es el derecho a la información. El SPO del INE, el SPO de
el jefe de gobierno anuncia la elección, pero no anuncian cuál es el alcance que va a tener la participación ciudadana. No hay una información completa de los alcances de la reforma política para la Ciudad de México. Hay una manipulación en toda la publicidad que se genera, ¿sí? Muchos ciudadanos desconocen el alcance de esta reforma, desconocen la violación de su derecho humano a votar, a decidir quién lo representa en un proceso de integración de constitución. Estas violaciones van a seguir, se están confirmando por la práctica de la autoridad. El propio INE actúa en contra de la propia ley que le determina ser imparcial, objetivo. Aplica el mismo rasero en un proceso electoral donde la ley le obliga a diferenciar, al artículo 41, financiamiento público para partidos políticos, un principio 30-70. El INE lo borra y dice todos somos iguales. Es un proceso inédito y todos participan igual. Tanto en tiempo de radio y televisión como en financiamiento se aplica este rasero, y el mismo financiamiento para campañas va para el PANAL, para el Verde, para el PAN, para el PRI y para Morena, que atendiendo a su votación tendría que tener un financiamiento por encima de lo cual propone la autoridad electoral. Es esta imparcialidad que ahora aplican y no aplican en otros procesos electorales, pero atendiendo a que es un proceso inédito y justificando este proceso inédito donde el ciudadano va a votar 40-60 y una disminución en su voto en la representación proporcional, pues hay que aplicar un principio democrático en la demagogia de imparcialidad del Instituto Nacional Electoral. Son estas condiciones que nos llevan a un proceso electoral ya determinado. Hay una sobrerepresentación automática. Si hacemos un ejercicio de que diputados designan 14, senadores 14, ya se anunció en el Senado que 6 son para el PRI, en diputados corresponderán 5 o 6 dependiendo el estiria floja que se dé, el presidente designa 6, aquí ya tenemos a 18 diputados constituyentes sin un voto ciudadano del PRI, generado por su representación en ambas cámaras y porque el presidente es del PRI. Sin un voto ciudadano ya tenemos 18 representantes del PRI. Del PRD le tocarán 2 en el Senado, 2 en diputados, más 6 de Mancera, son 10. 10 diputados constituyentes sin un voto ciudadano a favor del PRD. El PAN tendrá 2 diputados, 4 senadores, tendrá 6. 18 más 10 más 6, que es el Pacto por México, vamos generando un control del proceso constituyente. Si le agregamos la chiquillada que es el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, el PANAL o Partido Encuentro Social, hay un control del Congreso Constituyente sin un voto ciudadano. De los 40, sin ningún voto ciudadano, el Pacto por México controla la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el reto ciudadano? Pues recuperar nuestra dignidad como ciudadanos. El proceso está manipulado, el proceso está amarrado por las fuerzas políticas que dominan a nuestro país y que quieren imponerse en la Ciudad de México. Yo confío en la participación ciudadana porque la ciudad trae un historial de resistencia, de organización, de participación, desde los 50 movimientos sociales de ferrocarrileros, médicos, el 68, el 71 movimiento estudiantil, 85 el movimiento de ciudadano ante el siniestro del sismo, movimiento estudiantil del 88, el Consejo Estudiantil Universitario, el movimiento magisterial del 85. La Ciudad de México tiene resistencias, el movimiento urbano popular. Toda esta resistencia social tendrá que salir y recuperar la dignidad ciudadana. No somos ciudadanos 40-60, somos ciudadanos al 100 y como tal tendremos que ejercer nuestro derecho a votar. En la ciudadanía está la determinación si abona o incide en este proceso manipulado, controlado, impuesto por los poderes políticos que dominan al país, o recupera la dignidad como ciudadano a través de una participación amplia y abierta. Los dados están ya cargados, ese es el juego, es lo que no informa el INE, es lo que no informa el jefe de gobierno. Con su consejo de asesores no lo informa ni legitima su propuesta.
La propuesta ciudadana se va a legitimar con la participación ciudadana, tanto en un proceso de consulta como en una propuesta de constituyentes. La palabra final la tienen los ciudadanos, la tienen ustedes. Yo agradezco la audiencia, en el caso del canal del Congreso, agradezco la paciencia de ustedes. Muchas gracias.